En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Javier, por haber venido y aceptado esta invitación a conversar un ratito de gastronomía. Gracias por la invitación. ¿Vos qué comías cuando chico en tu casa? Nada. Nada, era un chico mimado. Mi abuela hacía cazuela y yo viví con mis abuelos toda la vida. Mi vieja me tuvo muy joven, entonces los ritos de la clase media antigua se fue a vivir a Estados Unidos, me quedé con mi abuelo. La nana que había en la casa hacía las típicas comidas caseras, mi abuela era muy buena para cocinar también. Yo no comía nada. La boloñesa, me hacían la carne separada, la cazuela me comía solo la carne con un pan, nada. Aprendí de grande a saber comer. ¿Y cómo llegaste a la gastronomía siendo un chico que la comida no era algo fuerte en la casa ni te habías vinculado gastronómicamente muy Me gustaba poderosamente? cocinar. Desde chico yo tenía muchos amigos surfistas, puedo decir que soy antofagastino. Mis amigos salían a surfear, yo salía a bucear, yo nunca fui surfista ni salía a bucear, buceaba, agarraba pescado, arponeaba, cocinaba, les cocinaba a ellos. Después eh, Autodidacta, no instintivamente, estudié cocina. pero además siendo joven. Sí, sí, pero en mi casa, te vuelvo a repetir, vivía con mi abuela o sea, estaban los hombres, pero veía, me encantaban los años nuevos, las navidades, porque mi abuela tenía 6 hijos, llegaban los hijos, hijas, llegaban con sus familias y preparaba banquetes navideños, banquetes. Siempre había olor a comida en mi casa. Lo que pasa es que yo era un hueón mañoso. Tenía un tío que era oficial de marino y me acuerdo que me querían enseñar a comer a la fuerza, como antiguamente eran las cosas, y me agarraba el pelo para que comiera los porotos y yo me rehusaba, huevón, a muerte a comer porotos. Creo que empecé a comer porotos cuando vivía en Argentina. La primera vez que he comido porotos. Tú eres del norte, Me catalogo como un nortino, antofagastino. Antofagasta. Sí. ¿Tu familia nuclear crece ahí? Es todo de Santiago. Mi abuelo de apellido Lira, vivían en calle Seminario, Ah, acá. estudiaron en la Católica y en la Chile, también 6 hermanos. 2 de ellos se fueron a vivir al norte, arquitecto y constructor, construyeron la base aérea y varios edificios en el norte de Chile. Se quedaron. Se quedaron, hicieron sus familias cada uno allá, se establecieron en el norte y bueno, puedo decir que ahora son menos los liras que quedan en el norte, porque se van yendo, pero fue un lindo episodio, yo creo, para la familia. ¿Y tú venías ahí a Santiago o tu cultura está más radicada al norte No, mi cuando joven? cultura es radicada al norte. Mis viajes eran a San Pedro de Atacama, a Iquique, esa era mi movida. Más a los 18 años, creo que
sea, venía a Santiago obviamente porque tenía primos que vivían acá, pero no era mucho lo que me llamaba la atención Santiago. Yo siempre fui busquilla, como a los 18 años mochileé y mi primer mochileo fue a conocer el sur de Chile. Hasta Puerto Montt, hicimos desde Antofagasta a Valle del Quedá con 3 amigos, eh, con una carpa que se nos llovía entera porque no estábamos, veníamos del norte. Y esa fue Claro. mi primera incursión a conocer Chile. ¿Cuál era el aroma o si tú tuvieras, te preguntaran, como lo hago yo ahora, ¿a qué olía Antofagasta gastronómicamente? ¿Cuáles son tus recuerdos de tu abuela, las tías, esta comida? ¿Cuál es Pucha, lo que está, cuál es la gastronomía nortina? a mí es mar. El olor a sardina. Eh, yo perdí el olfato con el COVID, hace 6 años atrás. Pero tengo en la mente ese olor a mar, a sardina, a mar chileno, al Pacífico chileno, a algas. En mi casa se comía de todo porque antiguamente las familias Claro. tenían una entradita, un principal y un postrecito en la mesa, más el consomé. Creo que debe ocurrir todavía, pero bueno, yo me siento más moderno y esas cosas no ocurren, ya comemos a cualquier hora, más yo siendo gastronómico. Eh, entonces, claro, en el norte se comía mucho mar. Eh, mi abuelo, que era constructor, que tenía una vida, trabajaba todo el día, cuando tenía momentos, yo me acuerdo que me llevaba al frente de nuestro, había una playa. Me llevaba a sacar almejas, mejillones, a jugar con las jaivas, los pulpos. Entonces tengo como muy marcada esa etapa de mi vida. Entonces ahí hay un nexo y por eso cuando vas a surfear con tus amigos, bueno, era una cosa muy Era cotidiana. algo natural para mí. Era como la gente del sur tiene el bosque y los conejos corriendo por todos lados. Para mí ver una jaiba era... ¿Qué le preparáis a tus amigos surfistas cuando... Pucha, hacíamos paella, fideo, mucha lata, mucho Claro, jurel, claro. mucho... eh, pero lo pasábamos lindo. Y hacíamos choradas. Yo me acuerdo que nosotros no hacíamos asado, hacíamos choradas. Comprábamos un saco de choro o sacábamos entre todos choro, prendíamos la parrilla y tirábamos choro y comíamos choros Qué con limón espectacular. y vino blanco. ¿Existe en la chorada actualmente gente que haga Pucha, eso? yo como que me alejé, yo viví mucho tiempo fuera, entonces viví 18 años en Argentina y cuando volví a Santiago. Eh, y voy poco al norte, no es que vaya mucho. Mi abuela murió como a los 2 años de yo estar en Chile, 3 años, entonces como que perdí casi la conexión con Antofagasta, pero yo creo que debe existir. Está bueno preguntar si existe todavía. Pero yo, por ejemplo, íbamos a una playa que se llamaba Hornitos Claro, y con mis amigos comprábamos saco de choro y tirábamos y estábamos toda la noche comiendo choro. espectacular. Está Sí, sí, buenísimo. sí, 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 sí. Lindos tiempos. Buenos Aires, ¿por qué fuiste a Buenos Aires? Eh, yo estudié un tiempo arquitectura, después estudié construcción, me di cuenta que el mandato familiar no era lo que... Me alcancé a dar cuenta a tiempo, yo creo, no todos se logran dar cuenta, que no era lo mío. Me pego un viaje fuera de Chile, eh, Bolivia, Perú, Ecuador, el típico viaje de esos años. Estoy hablando año 97. Eh, Viajo fuera de Chile, me quedo sin plata en un lugar, Viaje empiezo iniciático a total, veintañero. trabajar en cevichería, eh, pero por semana, para juntar plata y seguir. Y después vuelvo y llego a casa y digo, se acabó esto, no quiero, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Me meten a escondida. eh, Mi vieja ya había vuelto a Chile, trabajaba con la plana mayor de escondida. Mi vieja vivió casi lo mismo que yo, casi 20 años fuera, pero en Estados Unidos. Vuelve al fenómeno escondida cuando estaba empezando. Entro escondida, junto plata un año y me fui a vivir a San Pedro de Atacama. Y ahí en San Pedro viví 3 años
y yo bajaba y vendía pescado y marisco. Ah, Le vendía a restaurantes y después yo me pongo mi primer lugar de gastronomía. Me puse un lugar en que vendía puros productos del mar en el desierto de Atacama. Me estafaron y pierdo como todo el... Quedé muy en bolas y en vez de volver a casa, yo estaba juntado con una argentina, decido volver, irme con ella a Argentina para después, en el futuro, seguir viaje a México o España. Bueno, cosa que me quedé en Argentina parado. Buenos Aires me atrapó, claro. me atrapó 18 años. Y ahí empezaste tus experiencias Y ahí gastronómicas ya a cocinar, a de cocinar, a cocinar, cocinero. a cocinar, a pelar papas, a limpiar calamares, a trabajar en bodegones españoles con servicios para 300 personas. Me hice fuerte, como te Durísimo, contaba, me ¿no? hice fuerte en carácter, me hice fuerte como cocinero. Yo no trabajé siempre en alta cocina, yo empecé de abajo. Nunca lavando platos, pero siempre o pelando sacos de papa, pelando cebolla, haciendo milanesa, haciendo pasta. Eh, Hice una carrera en eso y bueno, el bichito lo tenía ahí, no se había despertado y después ya empecé a crear. Tuve un restaurante en el 2010, ¿Cuántos años tuviste de personal de cocina? uh, desde que llegué, desde el 2000 al 2010, 10 10 años. años. Y después puse mi restaurante del 2010 al 2013. Como Eh, chef, sí, dueño, sí, fundador, sí, yo nunca me he dicho chef, siempre me he dicho que soy un cocinero. cocinero. Bien. Eh, ¿Qué tal estuvo? Lindo, pero yo soy un poco loquito en la vida, entonces me encontré con cosas nuevas. Claro. 2010, ser un cocinero y tener un restaurante en Buenos Aires y juntarte con la crème de la crème porteña significaba muchas cosas, fiestas. Yo me estaba separando de mi expareja con que me había ido, entonces se me vino todo muy encima y Treintañero, 32 claro, años. claro, claro. Y bueno, y perdí el restaurante. Ah, Y de ahí perdí más que perder, lo quise dejar. claro. Porque, y en ese momento entendí que los sueños cuando se transforman en pesadilla hay que saber soltarlos. Porque siempre había querido tener un restaurante en Buenos Aires cuando estuve ahí. Lo planeé durante todos esos años que estuve. Y cuando sentí que se me había ido de las manos, que estaban pasando muchas cosas, decidí cortarlo de raíz, vendimos todo y separamos las aguas. Y yo me fui a vivir a Uruguay 6 meses. ¿Y Después cortaste vuelvo. la relación también? ¿O mantuviste tu relación con tu...? No, no, nos separamos, nos estábamos separando ya. Ah, fue todo en el Sí, mismo fue todo en el paquete. mismo paquete, Ah, 33, 34 años. claro, claro, claro. Eh, y bueno, corto, me voy a Uruguay. Uruguay me sanó porque fue como volver a Antofagasta. Le hablaba con una cocinera que está allá. Yo iba, trabajaba, me pagaban en dólares, terminaba mi despacho en mediodía, me iba a la playa corriendo, nadaba, me tiraba al sol, volvía a las 7 de la tarde a trabajar, así durante 4 o 5 meses. Eh, no fui el jefe de cocina, terminé siendo el chef del restaurante donde estaba, que también era un restaurante de palo, 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 porque era temporada. Eh, y tuve la posibilidad de quedarme en Uruguay, pero yo tenía 2 hijos pequeños en ese momento, que ahora ya tienen 21 y 15 años. Decidí volver a Buenos Aires. Y ahí seguí trabajando de cocinero hasta el 2018. Trabajé en varios lugares conocidos. Hasta el 2018 que digo, se acabó, llegó la hora de volver a mi país a mostrar lo que he aprendido. 20 años de experiencia de oficios gastronómicos, más o O menos. sea, yo en este momento te puedo decir que tengo casi 25 años en cocina, 24 años en cocina. Y en todo este periodo, y así como masticaste la idea durante 10 años como personal de cocina, tengo que tener un restaurante, lo tuviste, lo perdiste y lo dejaste, cambió todo. Cuando vuelves a Chile, habías masticado también la idea, cuando vuelva a Chile, Voy a hacer yo, esto. esto, Lo tenía... Salí a estudiar. Salí a estudiar para
A ver, hay muchos chicos que estudian cocina. Yo creo que a mí me enseñaron, en mi familia se me enseñaron cosas muy importantes, que son los valores. Yo podía juntarme en Argentina o acá con uno que tuviera mucho dinero o con el obrero y seguía siendo la misma persona. Y aprendí mucho también en las cocinas de gente que no son renombrados cocineros, pero que eran palo, 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 palo y que me enseñaban a golpe y a aprender. Entonces yo nunca estudié cocina. Estudié bromatología, estudié cursitos, pero no cocina en sí porque la aprendía en el momento. Me codié con amigos que son para mí de los mejores cocineros de Latinoamérica. Eh, entonces yo iba siempre observando y mirando. Y la vuelta a Chile siempre se masticó. Desde que me fui, yo sabía que me iba a ir a España o me iba a volver en algún momento a Chile a poner mi restaurante. Y sucedió en 2018 con mi pareja actual, que yo le digo, Flor, puta, se acabó la etapa Formativa. formativa, y llegó la hora de volver a Chile. Y ahí un amigo, Gonzalo Aramburu, un gran cocinero argentino, sino uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Trabajaste con él? No, no, pero éramos muy Amistad. amigos. Somos amigos. Me dice, él no lo recuerda, una vez le dije, me dice, Javi, tú tienes que hablar de Chile. Tu propósito, cuando tuve de Lira, mi restaurante en Buenos Aires, me dice, tú tienes que hablar de Chile. ¿De Lira se llama? Sí, porque Está bueno. mi segundo apellido es Lira, Sí. Avila es Lira, o sea, de Lira. Me dice, tú tienes que hablar de Chile. Eso es lo que tú... Y desde que me dijo eso, ¡pum! Empecé a leer Chile nuevamente, a leer, a observar, empecé a venir a Chile porque yo viviendo afuera casi no venía a Chile, prefería recorrer Argentina, conocer Claro. allá. Entonces venía, no venía a Chile, venía cada 3, 4 años. Eh, entonces lo empecé a observar nuevamente y bueno, cuando llegamos a Chile, armamos Pulpería Santa Elvira, que no fue planeado como sucedió, pero que creemos que ha sido un aporte a la cocina chilena. Cuando Aramburu dice tenés que hablar de Chile, man, ¿a qué Chile se está refiriendo Aramburu? ¿Y a qué Chile te estás refiriendo vos con hablar de Chile? Bueno, yo creo que Gonza, me tocó esa generación que volvían de puras estrellas Michelin en Sí, Argentina y que son la nueva cocina argentina tal cual. en este momento. Yo creo que Gonzalo se refería a que hablar esta nueva cocina chilena, que en ese momento era solo Rodolfo o 99 los que hablaban de Chile. Eh, Siempre digo que volví a Chile y quería hablar de Chile y hablaba más del Río de la Plata que de Chile, porque mi formación fue en Claro. Argentina, entonces me costaba, pero el COVID me dio esa pausa de estar en Chile y de poder empezar a buscar recolectores, productores, empezar a ver el trabajo que hacía Matías Arteaga. A través de ese trabajo empecé a conocer recolectores, productores, y de ahí nace lo que es la cocina de Santa Elvira en este momento. Y Entonces fue todo una pauta, como un guión que seguimos, pero fueron muchos cachetazos porque no me salía hablar de Chile. claro, O sea, a imagino. mí me sale mejor hacer una milanesa de pollo que hacer una cazuela. Entonces, Prueba y error. claro. ¿Y cuál es ustedes están como entonces una cocina patrimonial chilena? Sí, nosotros, a ver, el otro día leí una entrevista, decía, yo no vine a salvar a nadie, ni creo que los cocineros tengamos que salvar el mundo. Por supuesto. Eh, sí podemos visibilizar, y eso es muy importante. Entonces, yo a través de la recolección, de los recolectores, del trabajo con productores, he logrado como visibilizar esos productos que no son tan conocidos, como hongos, como murtillas, como chauras, volver a revalorizar el tomate, como el tomate de cámara. Ahora estoy en un momento que volví al norte sin querer. Yo tuve al norte separado de mi cerebro durante mucho tiempo y a través de la cocina también. Y hablaba más del sur de Chile cuando empecé a hablar de Chile
por una cuestión de logística también, porque es mucho más fácil que lleguen los productos del sur a Santiago que del norte. Entonces pegué varios viajes al norte en estos últimos años y empecé a observar el norte nuevamente. Y también he podido empezar a mostrar esa costa changa y al pueblo Licanantay de alguna u otra forma, ligado en los caravaneos y el intercambio que tenían en sus tiempos antiguos. Entonces, nosotros decimos que no hemos inventado nada, que hacemos una cocina creativa contemporánea a través del producto chileno, pero siempre basándose en las tradiciones y en los sabores de Chile, en ese encurtido, en ese sabor picante que tenemos en nuestros platos, en esa enjundía, pero de una manera más moderna. ¿Cuáles son los sabores o las cocinas o las materias primas, los productos históricos, culturales, anclados a los territorios en Chile? ¿Viste este territorio que tiene como varios territorios? Es un país muy especial. Claro. El norte es muy distinto al centro y el centro es muy distinto al sur, ni hablar el sur y el norte. ¿Cuál es la cocina que, a tu juicio, puede ser más representativa del norte, del centro y del sur? Y si hay algo que los une A ver, gastronómicamente. puchas, me han preguntado muchas veces Esa eso y para mí siempre ha sido difícil responder. Imagino. Porque Chile es una franja muy larga. Tengo el privilegio, a través de Santa Elvira, de los derechos ganados, puedo decir, que me invitan mucho a cocinar a regiones. Ajá. Entonces, claro, el norte y Chiloé están muy lejanos. Lo mismo el pueblo mapuche de la zona de la Unión, de Temuco, de Valdivia. Entonces son zonas, y el centro que es la capital y sus alrededores. Entonces todo es muy distinto. La cazuela nos lleva, pero la cazuela yo digo que es española, es puchero. Nos lleva una línea, pero lo que más se refleja como Chile es el mar, nuestro maritorio, que estoy muy orgulloso de que muchos restaurantes en este momento en Chile hayan tomado el pescado y el mar y los moluscos y los mariscos como una nueva forma de mostrar la gastronomía chilena. Creo que durante mucho tiempo le dimos la espalda al mar y que ahora estamos muy concentrados en mostrar el mar chileno. Sí, es curioso eso, viste que siempre se había como esta comida del Valle Central, Claro, campesina. claro, exactamente. Estamos muy ligados a catalogar a la cocina chilena como un pastel de choclo, Claro. una cazuela, y nunca nos hemos dado cuenta de lo que tenemos para el otro lado. Siempre fue como en esta zona central, la cocina chilena, esto. Pero claro, teníamos olvidado todo ese otro lugar. Ahora, tú lees y hay gente que dice, oye, el pescado es caro para la costa que tenemos, ¿verdad? Pero, pucha, también cuesta sacar ese producto Yo me y acuerdo cuando mantener ese chico uno se producto. comía mucho más pescado en la casa. Exactamente. Ahora la gente no come pescado en la Claro, casa. claro. Venía justo leyendo una nota que decía, hablaban de eso, pero también es lo que yo siempre hablo. Tú no vas a Jumbo pijotear que te vendan los fideos más baratos. Claro. No vas al líder a decirle, oye, ¿te puedo comprar el tomate un poquito más barato? ¿Por qué nosotros lo tenemos que hacer con el trabajo de esta gente que es recolectora y que están trabajando frente a un producto chileno con su cuerpo y sus vidas? Entonces yo creo que es súper justo que si ellos tienen lo que están cobrando es por algo y que hay que pagárselo. Este resurgimiento del mar y de la gastronomía vinculada al mar en Chile viene del resurgimiento de los cocineros chilenos, ¿no? Viene un revival porque antes también, insisto que antes la cocina estaba mucho más presente del mar que por mucho tiempo antes de esta moda que nuevamente se dan cuenta como lo nuestro es el mar, man. Claro. Ahí está nuestro... Mira, ha habido, bueno,
A mí me cuesta también hablar eso porque como vivía afuera Claro, no no tenés... puedo Ah, decir verdad. qué hubo antes, Es verdad, antes verdad, de mí verdad, porque verdad. quedo como mal parado. Sí puedo decir que cuando yo llegué a Chile había restaurantes de alta gastronomía, porque te puedo hablar, que es lo que... habrían 5, 6 restaurantes de alta gastronomía y en este momento pueden haber más de 16 restaurantes en Santiago, sin contar todo lo que está pasando en regiones, porque en regiones están pasando cosas maravillosas, eh, muy bien parados y con una cantidad de cocineros jóvenes que vienen atrás picoteando para dar que hablar con una nueva cocina. Sin más, ayer comí en un restaurante que me dejó súper feliz, que se llama Mesura, que los chicos hacen una cocina de plato al centro de mesa, pero muy bien lograda, con el ingrediente muy bien trabajado. Y creo que viene que detrás nuestro vienen muchos chicos con muchas ganas. Ahora todos sabemos que los medios, el Instagram, toda esta cuestión va haciendo ver y van surgiendo otros lugares, pero están pasando cosas maravillosas. De Manu Balmaceda, de Cora para abajo, hay toda una generación que está fuerte. Ni que hablar de Nico Tapia con Yuncha, pero hay muchos cocineros dando que hablar. Y a nivel territorio, ¿qué regiones ves poderosas que están teniendo su propio sello regional? Eh, Me impresiona O'Higgins, Pichilemu, Santa Claro, Cruz. está poderoso. Está muy fuerte, muy fuerte. Están haciendo un gran trabajo hace bastante tiempo. Es raro porque uno no va a Santa Cruz, eh, va al extranjero, pero hay un gran trabajo y en Pichilemu tú vas y hay 6 7 restaurantes en la ciudad que son todos muy buenos. Eso habla mucho de lo que está ocurriendo. Después en Concepción también están pasando cosas maravillosas. En el norte, en Antofagasta hay 3 o 4 restaurantes, pero está más quieta la cosa aún. Es más difícil. Eh, pero sí, veo también Puerto Varas, que también es otra zona que tiene alrededor de muchos restaurantes que están dando que hablar. ¿Por qué crees que, bueno, no sé por qué cree en realidad, pero para mí al menos, pero es algo que más o menos la gente está aceptando de que hay como un apagón cultural global en Chile, ni hablar. Eh, Hay un apagón creativo que va de la mano, pero hay algo que se mantiene como que no le alcanzan estos dardos y la gastronomía va para el otro lado, se va fortaleciendo, prolifera, hay movimiento generacional, propuesta, abren, se va generando como un cierto sello país, sellos regionales, aparece esto del mar, se posiciona. ¿Por qué sucede eso en momentos que en muchos otros oficios y áreas hay un apagón y en la gastronomía hay un resurgimiento? Mira, a ver cómo empezar. Nosotros tenemos un gran chef que estábamos hablando hace un poco, que es Rodolfo Guzmán, que es nuestro barco insignia. Rodolfo durante mucho tiempo no tenía barcazas a su alrededor que lo acompañaran. Eh, yo creo que ha colaborado mucho él y a su forma de mostrar Chile hacia afuera. Eh, y después podría decirte que los chilenos, tanto el empresario gastronómico como el cocinero, entendió que una de las formas de entrada de dinero más fuerte es el turismo. Eh, Podemos decir que el turismo creo que tiene el 30% de entrada al país anual eh, y creo que hemos entendido, me incluyo, de que somos parte muy importante de poder mostrar una ciudad, porque antiguamente la gente pasaba por Santiago y se iba directamente a Torres del Paine, a San Pedro o a Rapa Nui, que son nuestros 3 lugares turísticos de Chile.
Pero en este momento, con lo que se ha logrado de tener tantos restaurantes y mostrar nuestro país de alguna u otra manera, porque lo otro que te puedo marcar es que no de los 16 restaurantes que te digo del tipo de gastronomía que hacemos nosotros, porque hay muchos restaurantes más, cada uno tiene su sello. No hay ni un restaurante parecido, muy pocos se parecen en lo que hacen. Y creo que eso es bueno porque el turista que viene a Chile puede tener lugares donde comer en Claro. Santiago en este momento. Y creo que eso a Chile le ha hecho muy bien, esa forma de mostrarnos a nivel gastronómico, de poder decir, oye, mira, no pases solo a Chile a ver las Al Torres del hotel para tomar el Paine, avión. o va, claro, A pasa por Santiago. Santiago, date la vuelta por Valparaíso, a la Caperucita del Lobo. Eh, hay opciones. Y La creo que hemos Caperucita del aprendido, Lobo claro, la Caperucita del Lobo es un restaurante. sí. ¿O no es un fucsió, una equivocación? No, La no, Caperucita no, del no. Lobo. Es No un lo gran conozco. restaurante, tiene más de 15 años. ¿Está bueno? Sí, Bien. es un gran amigo. Eh, pero voy a eso, creo que todo se ha pagado, pero que la gastronomía en Chile ha crecido. Ahora, cuando yo llegué decía, es difícil capturar al chileno, porque estamos acostumbrados al plato grande, Claro. eh, pero también el chileno sale a viajar. Entonces hay toda una generación que debe tener de 33 años hasta los 60 que es foodie de alguna u otra manera. Entonces ese público también ha ayudado a que la gastronomía chilena crezca, porque nada se podría si nuestros negocios están vacíos. Lógico. Y hay un circuito de lo que está pasando. Y lo bueno es que el turista está llegando. Entonces yo te puedo decir que yo en mi restaurante hago 50 y 50. Entonces, pues, solo quizás con el chileno sería un poco más difícil mantenerlo. ¿Qué es lo que, aprovechando tu aprendizaje y experiencia en Argentina de 18 años, que es un país muy particular en la gastronomía, Muy en la fuerte. cultura, en las artes, que está todo mancomunado, digamos, va todo juntito? Claro, y más que Argentina, viví en Buenos Aires 18 años, Buenos que creo Aires, que es la capital más europea de siempre cuando uno piensa en Latinoamérica. Argentina está hablando en Buenos Aires, en Claro. verdad, pero hablando de Buenos Aires directamente, tiene todo esto, ¿no? Que está muy nutrido, ¿no? Le entras por distintos lados. ¿Por dónde crees que Chile puede fortalecer su próximo crecimiento gastronómico-cultural para seguir fortaleciendo sus vínculos con la comunidad local, con la comunidad extranjera, con el turista? ¿Por dónde van los tiros? Pucha. A ver, yo aquí me meto quizás bajo las patas del caballo. Creo que el Estado debería dar un paso más hacia el turismo y la gastronomía chilena. Yo siempre he dicho que la gastronomía es cultura. Sin el apoyo del Estado, seguimos siendo empresarios gastronómicos solamente. Creo que falta ese pequeño apoyo que pueda dar, porque en Buenos Aires el Estado está presente, apoya la gastronomía, las municipalidades apoyan a la gastronomía, el municipio de la ciudad de Buenos Aires eh, hace ferias gastronómicas. Acá todavía tenemos pautas muy ortodoxas, desde las patentes de alcohol hacia abajo. Entonces yo creo que el Estado debería, de alguna u otra forma, modernizar. Hay que modernizar muchas cosas, yo lo sé, pero en apoyo a darse cuenta que el turismo es muy importante. Y darle esa cabida a cocineros o empresarios gastronómicos para que puedan participar junto al Estado y llevar esto más adelante. Porque te vuelvo a repetir, creo que Chile debe ser uno de los países con los paisajes más lindos de Latinoamérica. Pero no solo es ir al paisaje, Claro. también es vivir la experiencia desde el otro lugar. Entonces nosotros no estamos lejos, porque solos como gastronómicos se ha logrado mucho. Pero creo que si el Estado pudiera colaborar un poquito con eso, Chile se engrandecería mucho más culturalmente a nivel gastronómico y turístico.
Mira, piensa que Guatemala tiene por Londres paseando buses con el logo de Guatemala, visita Guatemala. Y llevan a sus cocineros. Uno miraba a Guatemala antes y decía, ¿qué es Guatemala? Lleva a sus cocineros a ferias, en Madrid, en Berlín. A nosotros todavía nos falta eso. No llevamos a cocineros afuera, no mostramos lo nuestro afuera, nuestros stands son pequeños. Puede ser un stand muy grande, pero el lugar que tiene la gastronomía es muy pequeño. Entonces creo que el Estado no se ha dado cuenta lo que ocurre a través de gastronomía, que todavía nos ven como empresarios que nos llenamos la plata del bolsillo siendo con restaurantes, que no es así, porque un restaurante tiene costos altísimos. Entonces falta esa alianza que también debería ligar al viñatero chileno. Tal cual. Existió, acá vino Lo sé que existió, no sé qué pasó. del año 30 al 73, una política estatal que fue creciendo gobierno a gobierno, desde el surgimiento del tren, el surgimiento de cadenas hoteleras, el de puntos turísticos, arquitectura, balnearios, planificación. Claro. Y eso, bueno, llegó lo que llegó y pasó lo que pasó y después hubo un cambio cultural, político y económico, pero se perdió toda esa planificación turística Claro, está muy territorial. bien lo que decís, planificación, esa es la palabra. No encontrarte con las cosas con suerte. O sea, hay vitrinas muy fuertes como el 50S, que a nosotros nos sirve mucho. Pero si no existieran esas vitrinas, ¿cómo Claro. mostramos Chile? Entonces eso. Con países tan poderosos como Argentina y Claro, Brasil porque al lado. claro, o digamos. sea, yo digo, pucha, los argentinos tienen una gastronomía poderosa, pero tú date cuenta cómo lo ha hecho Colombia, Perú. cómo lo está haciendo Guatemala, lo que hizo Perú. O Tienen sea, un lo que monstruo. hizo Perú es un monstruo, es un monstruo. O sea, y tú vas a Perú y no sé si lo más importante es ir a Cusco en este Y sí, momento. tal cual. Quieres ir a comer a Perú. Y sí, Entonces, tenemos esa pequeña deuda. Yo creo que cuando los astros se alinean, quizás yo ya no esté cocinando, pero yo creo que cuando se entienda el sector privado gastronómico con el Estado, esta cuestión puede tirar para arriba. Pero igual se ha hecho un trabajo formidable en los últimos años, no hay que desmerecer. Empresarios gastronómicos como Max Ride ha mostrado Chile de una u otra manera. Está La Calma, que te hablaba hace un rato, que para mí es el santuario del mar chileno. Está Rodolfo. Rodolfo está entre los 8 mejores restaurantes del mundo, sí o sí. Entonces hay un trabajo que se ha hecho, pero falta eso. El Estado póngalos. Como nosotros estábamos de espalda y no mirábamos el mar, y ahora lo estamos mirando de frente, el Estado tendría que hacer lo mismo, no estar de espalda y poder trabajar en conjunto con nosotros. ¿tú crees que la cocina, ser cocinero o chef, es algo que se estudia? Sé que se estudia, pero es como lo que siempre está en toda actividad creativa finalmente. Ser cineasta se aprende en una escuela, a ser cineasta, ser cocinero se aprende en una escuela de cocina. Vos no pasaste por una escuela de cocina, pasaste por el rigor del oficio, lo Exacto. aprendiste en la calle, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde están las claves de aprender a cocinar? ¿Es algo que se trae, se hereda, se conoce, se trabaja, se estudia? A ver, está bueno que hayan escuelas de cocina, como existe en la universidad, está muy bueno que esté en la escuela de cocina. Yo soy uno de los tipos que creo que la cocina, antes Europa, nosotros solo mirábamos Europa. Es una forma de decirte. Todo era la cocina francesa, la cocina italiana, la cocina española. Hace unos años Europa mira a Asia y mira a Sudamérica. Entonces creo que las escuelas de cocina están en falta, no todas, yo no puedo decir que Claro. están en falta en esos ramos de cocina ancestral, de cocina patrimonial, de cocina tradicional, de saber cómo filetear bien un pescado.
porque es igual que un aula de universidad, hay 45 chicos con 2 pescados para filetear. Eh, entonces, creo que las escuelas de cocina son muy buenas. Yo particularmente soy un privilegiado de no haber pasado por, no haber tenido que estudiar cocina, pero el rigor de la cocina me enseñó a mí. No sé si podría recomendar mi paso, porque, porque cada uno en la vida sabe por dónde va por dónde va a apretar el zapato. Pero yo tenía muy claro mi objetivo, esa es la cuestión. Yo tenía muy claro lo que quería y a dónde quería llegar y por dónde iba lo mío. Estamos con una generación totalmente distinta a la nuestra, que las cosas son distintas, se ven distintas. Entonces, nada, yo recomiendo que vayan por el lugar que quieran, pero que entiendan que la gastronomía, la cocina, no es cualquier cosa. Siempre te dicen que no tenéis domingos, nosotros desde nuestro lugar tenemos 40 horas para nuestros trabajadores hace 6 años, antes de las 40 horas. Tratamos de que tengan 2 domingos al mes libre, eh, que tengan 3 días al mes que puedan descansar, domingo, lunes, martes y entran el miércoles en la noche. Pero todos no hacen eso y yo lo entiendo. Es una forma mía de demostrar que se puede, porque yo siempre he querido demostrar que todo se puede, que las cosas no son difíciles si tú las organizas y planeas bien. Yo trabajé 13 horas por día y trabajé turnos cortados. Y vivía en Buenos Aires a 1 hora y media donde yo trabajaba. Yo trabajaba en Puerto Madero y vivía en la otra punta. Y para volver a mi casa en turno cortado No podía. hubiese sido imposible. Entonces había días que estaba lloviendo y yo me sentaba fuera del Luna Park, 2 horas a esperar que abriera de nuevo el restaurante. Eso ahora es explotación. Para mí era pasión. Eh, entonces, ser cocinero implica esa pasión, esas ganas, ese deseo. No es estar con tatuajes, salir en la tele, porque vivir de la gastronomía es un proceso muy difícil y tenéis que tener muchas ganas. Eh, yo tengo el privilegio de que mi pareja es gastronómica, pero tengo muchos amigos que sus parejas no son gastronómicos. Entonces también esa vida de casa es difícil porque nosotros llegamos tarde. Hay domingos que no estamos, yo en este nivel ya no, pero muchos domingos no estuve en mi casa, muchas veces no estuve en fiestas familiares, y así fueron casi 23 años. Ahora estoy en un lugar ubicado que puedo decir, hey, no voy el sábado en la noche a cocinar porque tengo un gran equipo atrás. Pero yo creo que eso se logra con los años. Ahora los chicos salen de la escuela de cocina y creen que son chefs inmediatamente. Que la cuestión es así, que viene alguien y te limpia la cocina. No, la cuestión es romperte el ojete durante años para poder llegar a ser un cocinero. O sea, yo todavía no me considero un chef. Imagínate eso. Y cuando regresaste a Chile, ¿por qué tomaste el camino? ¿Tiene que ver algo con la línea editorial de tu gastronomía, que se puede llamar patrimonial, más vinculada a la historia chilena, a la cultura, y elegiste un barrio patrimonial, pero que era un barrio complicado porque era en la periferia de la Sí. capital? ¿Por qué tomaste ese camino? Mira, primero que nada, la casa era un amigo, un muy amigo mío, antropólogo chileno que vive en Buenos Aires. Y Pablo, en un momento que me ve que yo hace mucho venía, que quiero volver, no sé cómo volver, ¿eh? Me dice, está esta casa en Santiago, agárrala. Vuelvo a repetir, yo no vivía en Santiago nunca, estudié 2 años arquitectura y después me volví al norte. ¿No? Yo vivía en Los Barnechea, no tenía idea que era Santiago. Upa chalupa, vas, pasámela. Entonces, claro, le dije, Flor, vamos, Obvio. vamos, lleguemos. Cuando llegamos dijimos, upa, esto va a costar. Pero sabíamos el tema del relato y la experiencia. Y sabíamos que lo podíamos lograr. Ahora nos acabamos de mudar de restaurante, después de estar 7 años en Barrio Mata. Y yo mirando para atrás, aunque soy un caballito de carrera, siempre miro para adelante.
observando para atrás, yo creo que Javier Avilés o Pulpería Santa Elvira no hubiese sido lo que es hoy, el día de hoy, si no hubiese estado ubicado en Barrio Mata Sur. Barrio Mata Sur era mi lugar, yo soy muy punk, era mi lugar, fue nuestro lugar, fue un bastión de batalla de nosotros, de querer demostrar. Yo he viajado mucho y todo no ocurre en un solo lugar en otras ciudades. Acá lamentablemente en Chile todo ocurre solo en un sector. Entonces era una forma de demostrar que se podía abrir la ciudad. No fue súper, pero bueno, la infraestructura de la casa nos llevó a que ya... Nosotros ahora atendemos 50 personas por turno. Entonces la infraestructura de la casa ya llegó un momento que no soportaba el trajín. Y después otras cosas. ¿Y por qué no elegir una casa más grande en el barrio antes de cambiarse de barrio? Porque ahora te cambiaste a qué barrio. A Ñuñoa. Ñuñoa. Pero estamos por ahí Cerca. a 10 minutos. Sí. Pero sí es Barrio Italia, cerca de Barrio Italia. Es por eso, porque yo necesito que el chileno llegue a mi restaurante. Que llegue. Claro, yo no puedo vivir solo de turista. Claro. Yo necesito que el chileno llegue a mi restaurante. Necesito que el chileno no tenga miedo de ir a mi restaurante. Lógico. Y Barrio Mata o Santiago en sí en este momento está catalogado como un lugar inseguro. Nosotros nunca vivimos inseguridad, pero la gente se asusta y no podéis dejar de pensar que yo vivo de eso y mis hijos viven y mi mujer vive. Entonces es un negocio y ese negocio tuvo que dar este paso de apertura con mucha tristeza, pero con mucha conciencia de que hicimos mucho y de que aportamos mucho desde nuestro lugar a que muchos chicos jóvenes ahora se estén poniendo restaurantes en Bustamante, poniendo restaurantes en Santiago Centro, atreviéndose a que ocurran esas cosas. Cada maestrito con su lirito, cada periodo tiene su... Sí, y vamos a un lugar ahora que fue un restaurante, que es una casa, pero que fue un restaurante, pero que tiene infraestructura de restaurante, que va a tener comodidades tanto para mi equipo como para el comensal. Entonces eso nos da, pienso que tengo 50 años y como que me da energía para 8 años más. Sí. Estoy ahora como de 30 de nuevo, porque estoy ahí levantando un restaurante en este momento. ¿Cuáles son los 3 platos que más te gustan a vos de tu restaurante para recomendar? Tenés que ir y tenés que comerte una de estas 3 cosas. Hoy todos. ¿Todos? Para mí no hay un plato mejor que otro. Todos los pensamos de la misma manera y tratamos de que sean igualmente ricos. Ahora te puedo decir que hay un plato que es un estofado de congrio que no lo saco hace un año. ¿Estofado hace de un congrio? Año y medio, sí. Es un plato que me hacía mi abuela, pero con bonito. Yo lo reinterpreté y ocupo las cabezas del congrio y con eso hago una espuma y queda como un colágeno encima, como como una mayonesa sobre un estofado de pescado. ¿Es una rememoranza del caldillo de congrio de Neruda? Exactamente. Pero a través de la interpretación de lo que cocinaba mi abuela, que yo no comía. Es muy raro. Está bueno. Después trabajamos muy bien los vegetales, los hongos. En temporada de recolección de hongos, que es desde esta fecha, desde marzo hasta junio, mi restaurante trabaja mucho con hongos. Y creo que eso también es, si pasas por Pulpería Santa Elvira, comer hongos de recolección, porque no te estoy hablando de gírgolas, ni es un paso importante a dar. Los trabajamos fermentados, los escabechados, de distintas maneras. Y por último, los postres. Cerramos muy bien. Tengo ahora mi socia, que es Valeria Alvarado, que es una gran pastelera, que empezó en la pulpería y ya es mi socia. Es nutricionista y hemos logrado, porque me adhiero a esto, hemos logrado tener un gran final feliz en el restaurante. Siempre los cocineros tenemos esa debilidad de no terminar bien no terminar bien los postres. Creo que encontré a la compañera que lo hace muy bien y creo que nuestros finales felices son maravillosos. Tenemos postres muy buenos, muy buenos. Tenemos un berlín de algas que la crema es
una berlinesa de algas, tenemos un helado de hongo con trigo mote suflado. Tenemos postres bien audaces, pero que son brutales. Para sacar el gusto a pobre, como Sí, dice el un helado argentino. rica, un helado ruibarbo. Trabajamos mucho con productos chilenos, entonces son cosas que tú no vas a probar. Lo que pasa en Santa Elvira no pasa en otro restaurante. Pasa solo ahí. Tenemos, mis sabores son muy marcados, así como me veis tatuado, ahora estoy con el pelo corto, pero yo soy muy, y creo que mi cocina es así, es juguetona. Te puede gustar o no gustar. Corro ese riesgo. Cuando volví quería gustarle a todos, necesitaba gustarle a todos. Ahora corro el riesgo de querer gustarle a todos, pero también saber que no le voy a gustar a todos. ¿Estás en esa etapa de tu vida? Estamos en esa etapa, no tengo que demostrarle nada a nadie, solo hacia nosotros. Tal cual. Te agradezco que hayas venido y a ver, cuando nos veamos de nuevo está En la biblioteca. la parrilla de chorito. Tenés que Uy, tener no, tengo que, ahora que, que te en el dije patio eso, una parrilla tengo que de hacer un plato Sí. de Qué bueno. chorito a la parrilla. Con una Lo voy a meter ahora en la vinito cara. blanco. Sí, no, nosotros lo hacíamos con cerveza. Con cerveza. Tenés que tenerla ahí. Claro, Uy, sí, ¿cómo no? sí, Tengo que te ir voy a a una hacer. parrillita Totalmente. de chorito. Sí, es que estoy reencontrándome. ¿Viste cuando...? Porque yo digo, jamás pensé que llegaba a los 50. Un rockero pensé que a los 37 años ya se terminaba mi vida. ¿Tenías esa noción de que era posible? Sí, tenía la noción de que se me podía terminar la vida antes de cierta edad. Estuvo fuerte la pegada en Argentina. Estuvo fuerte la lo primero. pega en mi vida. Estoy estabilizado en todo aspecto. Tengo una compañera brutal. Pero te pones a mirar para atrás y vas recalculando cosas. Y ahí va que van saliendo estos platos como el de mi abuela y ahora que esto que estaba hablando de los choritos. Entonces, por eso digo que hablo mucho de patrimonio y tradiciones, porque tengo esa mirada ahora hacia atrás de decir, oye, puta, repliquemos esto, que porque no se hace. Hermoso. Una buena chuchoca en Santiago, ¿qué es una buena chuchoca en Santiago? Querido, un librito de regalo. Uy, va para que la lo biblioteca de disfruten. Santa Elvira. Gracias, Qué honor, Felipe. qué honor, qué honor. Y gracias por haber venido. ¿No? Muchas gracias a ti. Uy, Mucho qué éxito. lindo.